diciendo un gloria a Dios. Amén. Hermanos, estamos contentos, amén, como les digo, de mirarlos aquí y prepararnos para todas las cosas que se van a hacer. Y queremos agradecerle a Dios por todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pero hoy queremos, hermano, en este día tomar un tiempo acerca de algo que yo estaba meditando, hermano, en la palabra de Dios. Fíjese que hay una parte en la Biblia, que ahorita lo vamos a mirar, donde nos habla de los ay, ¿verdad? Esos ay que aparecen en la Biblia. Y hoy quiero que usted y yo me analicemos, porque eso nos va a ayudar, hermano, a aprender muchas cosas acerca de los ay, ¿verdad? Quizás ya lo hemos tocado en otra ocasión, pero hoy me puse a estudiar un momento y sacar algo para usted, porque en la Biblia hay una palabra que así se dice, ay, como que suena muy amenazante ese ay. Yo me acuerdo, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando era jovencito, un adolescente, mi papá me decía, ay de ti si llego a la casa y no está hecho lo que te pedí. Así en serio, papá, no sé si usted también le decían así. Pero yo me acuerdo, ¿verdad? Que mi papá me ordenaba hacer cosas. De momento mi papá me decía, vas a hacer esto y quiero que hagas estas cosas. Y me decía cómo y de qué manera. Pero siempre había algo que decía. Por si se me olvidaba a mí, me decía, ay de ti si cuando regrese no está hecha las cosas. Porque entonces tú y yo vamos ¿verdad? A arreglar las cosas bien. En la Biblia aparece esto, hermano, y este ay viene de parte de Dios. Y de este ay vamos a hablar un poquitito, porque yo quiero llevarlo, hermano, a la conciencia, a usted, lo quiero llevar a la conciencia de que hay momentos donde Dios nos dice así, ay de ti, o sea hombre o sea mujer, ay de ti si no haces caso a lo que te pido que hagas. ¿En dónde? En la Biblia. Esto que aparece en la Biblia, hermano, es una intención donde Dios quiere que hagamos las cosas de acuerdo a como Él nos pide. ¿Sabes eso que Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos pide y no como nosotros queramos? Porque a veces nosotros hacemos las cosas como nosotros queramos, ¿verdad? Pero Dios dice que la hagamos como Él dice. Y yo quiero tomar, hermano, el consejo, ¿verdad?, que Dios le dio a Noé cuando le dijo, vas a hacerme un arca y estas son las medidas. No le dijo, hazla como tú quieras, como tú te la imagines, sino le dijo, ¿verdad? Yo voy a decir de esta manera, ay de ti si no lo haces como yo te lo pido. ¿Por qué? Porque todo tiene que llevar, hermano, la obediencia. Cuando Dios mandó a hacer un tabernáculo para que Él habitara de alguna manera, ¿verdad?, espiritual, en ese tabernáculo, donde solamente entraba el sacerdote una vez al año, el Señor les dio a la tribu, le dio órdenes de cómo lo iban a hacer y cuáles eran las medidas, ¿verdad? Y todos los utensilios que iba a haber dentro y todas las cosas. Pero hay de aquellos que no hicieran las cosas como Dios pedía que las hiciera. Yo quiero que usted mire una parte de la escritura de esto que te vamos a hablar acerca de los hay, porque en el libro de Isaías, el profeta Isaías, si abre su Biblia o léalo conmigo en esta versión, en capítulo 5, del versículo 20 al 25, fíjese que aparece Dios hablando a través del profeta Jeremías, Isaías capítulo 5, 20 al 25, y empieza el Señor Dios a través de la boca de Jeremías diciendo estas palabras: ay de los que a lo malo dicen bueno, ¿verdad? Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y que hacen de las tinieblas luz que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió y le estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no sea causa del furor, de su furor, sino que todavía su mano está extendida. Fíjese cómo, hermano, cómo Dios empieza a hablarle a un pueblo con la intención de que se corrigieran. Porque aquí cuando Isaías está hablándole, no le está hablando al mundo entero, le está hablando al pueblo santo de Israel. Un pueblo, hermano, que dice la Biblia que le servían a Dios un tiempo, pero otro tiempo, dice la Biblia, se regresaban a lo pasado. Le servían a Dios un tiempo y luego otro tiempo, dice la Biblia, que le servían a los dioses paganos, según donde anduvieran, según las tierras donde anduvieran. Y entonces eso causó que Dios se molestara y entonces empieza, ¿verdad? De una manera, si usted me lo permite, amenazante, ¿por qué no decirlo así? Bajo la ira y el furor de Dios, empieza a decirle, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Y hasta el día de hoy, hermano, ese hay, para el pueblo cristiano, está presente. Porque hay hermanos o hay hermanas, ¿verdad? O hay gente del pueblo de Dios que no todo lo mira malo. Ay, no es tan malo, pastor. Cuando la Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay cosas que nosotros, hermanos, si ante nuestros ojos se miran buenas, pero ante los ojos de Dios se miran malas, tenemos que mirarlo como Dios lo mira. No mirarlo nosotros desde nuestro punto de vista personal, cultural, tradicional, sino que nosotros decimos, si eso a Dios no le agrada, a Dios no le agrada. Si eso Dios no lo quiere, Dios no lo quiere. Si Dios quiere que no lo hagamos, pues no lo vamos a hacer. Si Dios quiere que lo hagamos, pues lo vamos a hacer, aunque no nos guste, o aunque nos duela, o aunque nos cueste. Pero la Biblia dice que hay de los que a lo malo le dicen bueno. ¿Cuántas tradiciones no hay, hermano, en el mundo? En este mundo tenemos muchas tradiciones constantemente. El día de esto, el día del otro, el día de aquello, el día de aquí. ¿Cuántas cosas que son tradiciones? Y muchas de esas tradiciones vienen de corrientes paganas que a Dios no le agrada que el pueblo de Dios se involucre en esas cosas. Pero a la gente dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que hagamos o celebremos? ¿O qué tiene de malo que yo haga estas cosas? Mire, ahora en este mundo, hermano, ha crecido tanta la maldad que hay muchas cosas que ya no se miran como malas. Hay tanta maldad que ya no se mira como algo malo. Yo estaba mirando las noticias de ahora hasta dónde ha llegado la maldad y hasta dónde la internet o los medios de comunicación nos han hecho ya insensibles, ¿verdad?, a un dolor. Acaban de matar a una muchacha, una mujer muy influyente, ¿no?, ¿verdad?, en su salón de belleza donde trabajaba. Y pasaron el momento en que la matan, en el momento que muere y en el momento que ella deja de respirar, cómo su cuerpo cae. Todo eso lo grabaron y todo eso salió para que la gente lo mirara. Años atrás esas cosas no se miraban, esas cosas solamente se mantenían ocultas y solamente algunos cuantos podían mirarlo, ¿verdad? Ahora no, ahora la maldad ha crecido tanto que ahora, ¿verdad?, usted puede mirar hombres y mujeres haciendo cosas indebidas, sin nombre, vamos a decirlo, porque a veces ni cómo llamar eso, que se hacen en el... Pero lo peor de todo, hermano, que ahora en el camino del Señor, en el pueblo del Señor, hay gente que hace cosas que no debería de hacer. Y yo me refiero, y Dios se refiere al pueblo de Dios, porque hay gente, hermano, que hay cosas que no le llama malo, a unas cosas que Dios sí le llama malo, ¿verdad? Porque pues, nosotros decimos, ay, pero es que eso
se mira bonito, eso se mira bien. Eso, yo creo que esto no está tan mal. Y hay cosas que a Dios, hermano, no le gustan. Y por eso el Señor empieza a hablar a través del profeta, hermano Isaías, para decirle que hay de aquellos que hacen de las tinieblas, ¿verdad?, luz. Es decir, que de las tinieblas traen, hermano, vamos a decir de otra manera para que mejor me lo capten. Antes, hermano, no se permitía que el mundo entrara a la iglesia, las corrientes del mundo, que entrara a la iglesia. Y en algunas iglesias, no en todas, pero en algunas iglesias, hermano, han metido las cosas del mundo a la iglesia. Han metido cosas que solamente se practicaban en el mundo. Usted puede mirar que hay iglesias, ¿verdad?, que exageran con la iluminación y parece que entra uno a una discoteca. No parece que entra a un lugar, a un recinto santo, a un recinto sagrado, a un lugar para adorar a Dios. Usted por internet se va a dar cuenta que hay iglesias donde las paredes son negras, oscuras, luces de colores. Y cuando sale el pastor o los que cantan, les echan humo artificial. Yo lo he mirado. Y quizás usted lo ha mirado, o si no lo va a mirar un día. Pero, ¿por qué yo digo esto? Porque no es tan malo. Ya estamos en el siglo XXI, dicen algunos. Ya son otras épocas. Ya son otros cantos. Ya es otra cosa. Y hermano, nosotros tenemos que conservar, dice la Biblia, que tenemos que conservar la palabra de Dios y la sana doctrina. Hermano, este ay tiene que ver con un lamento y una tristeza. Este ay que aparece en la Biblia, donde acabamos de leer, puede expresar una profunda tristeza y un dolor de la presencia en situaciones difíciles, ¿verdad?, o desastrosas. ¿Por qué? Porque llega el momento, hermano, donde Dios pone su justicia sobre aquellos que se burlan de Él. La Biblia habla acerca de los burladores. Para nosotros un burlador es aquel que se carcajea, ¿verdad? Un burlador es aquel que se ríe muy fuerte, ¿verdad? Pero en nuestra cultura eso es un burlador. Pero en el hebreo, hermano, cuando usted estudia las cosas no le voy a enseñar hebreo, pero apenas sé inglés. Y apenas hablo español también. Pero cuando yo estudio en el hebreo, hermano, un burlador es aquel que hace las cosas delante de la autoridad. Un burlador es aquel que mira al policía parado ahí y el semáforo en rojo y se avienta la luz. Ese es un burlador. Fíjense que una vez me pasó a mí así, pero no lo hice burlándome. Estaba distraído, ¿verdad? Y para mí estaba en rojo. Pero el que estaba a mi lado iba a dar vuelta a la izquierda y a él se le prendió la flechita en verde. Pero como yo estaba distraído, de reojo miré que se movió este carro y yo también le di, ¿verdad? Y si no sé por qué me pita el policía, me doy cuenta. Sí me pitó el policía con el sonido que traen ellos. Estaba atrás de mí, yo no me había dado cuenta, dije que iba distraído. También el pastor se distrae, ¿verdad? Y el policía se dio cuenta que yo estaba distraído, pero no me dijo nada, ni hizo nada. Gracias a Dios. Pero a lo que yo voy es que hay gente que se quiere burlar de Dios, haciendo las cosas que están marcadas como la ley de Dios, como la ley divina, que dice, ¿verdad?, que debes de hacerla y no la hace. Eso es brincarse un step delante de la autoridad. ¿Y cuántas cosas nosotros no leímos en la Biblia, hermano? Por eso, hermano, eso trae lamento y tristeza al expresar un profundo dolor. Hermano, cuando se presenta la justicia de Dios, hay gente, hermano, que siente dolor cuando le llega el ay de Dios. ¡Ay de ti! ¿Verdad? Si me desobedeces. ¡Ay de ti! Si me deshonras. ¡Ay de ti! Mire, me voy a meter un poquito profundo, pero a la misma vez... Yo me acuerdo, hermano, que antes en los hogares, la jovencita y los hombres también, pero más en las mujeres, tenían que salir de su casa, ¿verdad?, y honrar, ¿verdad?, a la familia. Y hay de aquella mujer que se salía de su casa y deshonraba el apellido.
deshonraba a la familia. Cuando los padres eran más estrictos que ahora. No, ahora, hermano, llevan hasta el boyfriend a la casa, ¿verdad? No en todos lugares, pero en algunos lugares. A la girlfriend la llevan a la casa, y no nada más a la sala, hasta a la recámara, a ver televisión, a jugar Nintendo, no sé. No, es que ha crecido tanta la maldad. Por eso, hermano, mire, la advertencia de ese ay, que es el juicio. A menudo, hermano, ese ay procede de una advertencia pronunciando el juicio divino sobre aquellos que participan del pecado, hermano, de aquellos que un día seremos juzgados. Escuche eso, ustedes y yo vamos a ser juzgados delante de Dios. De lo que hicimos, dice la Biblia, que un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno le va a dar cuentas a Dios de lo que hizo mientras que estuvo en el cuerpo. Así que tenga mucho cuidado con lo que hace mientras que está en el cuerpo. Así dice la Biblia, cada uno dará cuenta de sí, de lo que hizo mientras que estuvo en el cuerpo. Por eso existe ese ¡ay! Cuando usted quiera hacer algo, ¿verdad? Y lo haga intencionalmente, acuérdese que hay un ay de Dios. Hay de ti si te brincas la línea. Hay de ti si te brincas el muro, va a decir de esta manera, para que usted se familiarice un poquito mejor, ¿verdad? Hermano, tenemos que tener nosotros cuidado con nuestras acciones. Este pueblo de Israel se había desviado, se había regresado a los ídolos, conocían a Dios mejor que nosotros, porque ellos miraron, hermano, la presencia de Dios. Dice la Biblia que de día los guiaba una nube y de noche los guiaba una lumbrera, hermano, que Dios los iba guiando. Y dice la Biblia que donde se paraba la lumbrera, esa pilar de fuego, o ese fuego que les alumbraba, si se detenía, ellos se detenían y acampaban allí. Y mientras que estaban acampados, a otro día salía la nube, hermano, que les daba temperatura, ¿verdad?, agradable para que ellos estuvieran en el desierto. Los cubría con la sombra para que ellos no se solearan probablemente. Pero si la nube caminaba, si la nube se movía, ellos, dice la Biblia, que también se movían. Ellos conocieron a Dios mucho mejor y más de cerca que nosotros. Pero aún así, ellos se regresaron a las fiestas paganas. Ellos así se regresaron a las tradiciones del mundo. Hermano, ellos aún así cometieron muchos errores. Pero nosotros, hermano, que ahora tenemos la palabra de Dios, hermano, para nosotros es una advertencia cuando leemos en la Biblia, ¡ay! ¡Ay de aquellos! O ¡ay de aquel! O ¡ay de aquella! Hermano, que no cumpla con lo que dice la palabra de Dios. No con lo que diga el hombre en la tierra. No, aquí se trata de tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Temor de Dios no es tenerle miedo. Temor de Dios es obedecer. Tiene temor. Hay gente, hermano, que actúa sin temor de Dios. ¿Usted conoce alguno? No diga. Pero usted conoce gente que sabe lo que tiene que hacer, que dice la Biblia y no lo hace. Eso es no tener temor de Dios. Si la Biblia dice que tienes que hacer algo de lo que tú has leído, hazlo. Si la Biblia dice que dejes de hacer algo, déjalo de hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos tener temor de Dios. ¿Por qué tenemos que tener temor de Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque un día Dios va a juzgar grandes y pequeños, justos e injustos. Pero dice la Biblia que uno por uno estaremos, hermano, ahí delante del tribunal de Cristo. Y entonces, ahí te las vas a ver. Sigue de rebelde o de rebelde, hermana o hermano, ¿verdad? Mejor nosotros tenemos que tener en cuenta que el llamado al arrepentimiento, para algunos teólogos lo interpretan esta palabra hay, ¿verdad?, como un llamado a que nos arrepintamos y que nos convirtamos al Señor. ¿Se acuerda que lo ha leído la Biblia? Deuteronomio dice, si este pueblo que proclama mi nombre se humillare, ¿verdad?, y se arrepiente de todos sus pecados, yo los oiré desde los cielos, ¿verdad? Y abriré la ventana de los cielos, dice Malaquías. También dice, y les sembraré bendición. O sea, tú y yo, hermano, tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que la persona o alguno pueda evitar el juicio inmediatamente.
Porque hay algunos hermanos que Dios los castiga todavía en vida. Hay personas que Dios los castiga en vida, ¿verdad? Yo he mirado en mi trayectoria como pastor, he mirado esto más de cerca, de cómo en mis años que tengo en el camino, cómo Dios ha castigado a algunas personas. ¿Por qué? Por desobedientes, porque son burladores. Un burlador no es que se ríe, sino que aunque sabe que no, ahí está. Para eso el Señor es una burla. Y por eso Dios puso un ay. Ay de aquel que no honre a su padre y a su madre. Porque entonces dice la Biblia que el que no honra a su padre y a su madre, Dios le cortará los días de vida aquí en la tierra. ¿Se fija que hay un ay? Para los padres, para los padres también hay un ay. No provoquéis a vuestros hijos a ira. No los provoque a ira también usted a sus hijos. Existen algunos ay ahí ocultos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Dios quiere es que evitemos el juicio de Dios. El juicio de Dios es cosa seria, hermanos. El juicio de Dios, hermano, es algo tan serio que hasta el diablo tiene miedo de un día, hermano, ser enjuiciado como él ya sabe que va a ser enjuiciado. Los demonios tienen también ese temor, ese miedo, te puedo decirlo también, de que un día sean enjuiciados. Pero hay cristianos que no le tienen miedo a Dios. Y digo, no le tienen miedo a Dios porque siguen burlándose de Dios, haciendo lo que dice la Biblia que no deben de hacer. Eso es una burla. Eso es una burla ante los ojos de Dios. Y entonces por eso Dios puso el ay. Y sabe, hermano, que un día vendrá ese juicio. ¿Cuántos saben que un día vendrá el juicio? Hermano, por eso tenemos que tener cuidado nosotros, cómo vivimos. Fíjese que ahora, en estos años que yo me he fijado en mi persona, cada vez me miro más comprometido a estar mejor que todos ustedes. No excelente, pero quisiera. No perfecto, aunque quisiera. Pero tengo que caminar y dar mejor testimonio. No nomás por ser testimonio para los hermanos, porque también dice la Biblia que Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, tenemos que evitar, hermano, algunas cosas. Pero mire, yo quiero que usted mira cómo dice la Biblia. En Lucas capítulo 17, 1 y 2 dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay personas que en lugar de ser de bendición en el camino del Señor, para unos son piedras de tropiezo. Que Dios nos libre, hermanos, de un día ser nosotros piedras de tropiezo para alguien. Porque dice la Biblia que en el mundo vamos a tener, ¿verdad?, tropiezos. Hay quien puede tropezar de alguna manera, ¿verdad? Porque es cosa de la vida. De momento ahí nuestros hermanos, ¿verdad?, de alguna manera le fallan a Dios, tropiezan por algún error que cometieron, pero que ya se planee que, vamos a decir de otra manera, que alguien le ponga una trampa al hermano o a la hermana y que lo empiece, ¿verdad?, a hacer que ese hombre tropiece. Yo me acuerdo haber oído hace años gente que se bautizaba, que le decían, no hombre, yo a ese hermano le doy 3 meses para que ya esté en el mundo. Y si apenas se había bautizado. No, es que no creo que dure esa hermana o ese hermano. No, en 2 meses vas a ver que ya está en el mundo otra vez. Y en lugar de ayudarlo para que ese recién nacido se motivara y siguiera sirviéndole a Dios, le servían de pie de tropiezo. Lo hacían caer en tentaciones. Lo empezaban a vacilar para que el otro se enojara o hiciera cosas que causara un tropezar al hablar o al pensar de alguien mal, ¿verdad? O juzgar a alguien mal, porque no nomás se tropieza, ¿verdad?, de una manera visible. Hay gente que tropieza pensando mal. Hay gente que tropieza hablando mal de otro, o de otra persona, o de otros.
Por eso el Señor dice su palabra que es imposible que vengan los tropiezos, porque estamos en la vida, hermano, y en esta vida tenemos muchos tropiezos, ¿verdad? O tenemos muchos nos podemos arriesgar a tropezar. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos, todos podemos tropezar mientras que estemos en esta carne, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hay de aquel hermano, hermana, que es cizañoso, que le gusta mirar, ¿verdad? A las personas en problemas. Hay personas que usted diga, ¿a poco ya son la mina del Señor? Pues claro, hay cizaña, hay trigo y hay cizaña. Y hay gente que es bien cizañosa. Y sea hombre o sea mujer, andan chismeando, ¿verdad? Bromeando, juzgando, criticando a la hermana. ¿Ya viste? ¿Ya viste a este? ¿Ya viste esta? ¡Ay, mira! Y empiezan, pero con una intención de dañar. No con una intención de edificar, sino con una intención de mirar y hacer tropezar, ¿verdad? Hay muchas maneras, hermano, de cómo las personas trabajan. Mire, aún así que hay tanta maldad en la gente, que hay tanta maldad en las personas, que Miqueas capítulo 2:1 dice que hay quienes, y hay de aquellos que aún en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Maquinar es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero yo le saco la verdad. Pero yo lo voy a hacer que haga esto. Y lo voy a hacer que haga el otro. Oiga, hermana, mire, ya me dijeron que miraron a su esposo allá, ¿verdad? Saliendo de la taberna, allá en Manerri. ¿Ya? Ay, ¿a poco sí? ¿Quién le dijo? Mire, hermana, no, a mí me dijeron, no le vaya a decir a la hermana Lupe porque... Bueno, nomás dije Lupe porque hay muchas Lupes, discúlpenme, fue la primera que se me vino a la mente. Pero no era usted, era otra Lupe. No le vaya a decir a la hermana esta, al hermano. Y lo que es peor a veces entre hermanos, ¿verdad? Varones. Oye, pasó esto, pero mira, no vayas a decir esto que acá entre tú y yo, no vayas a decir. Porque a mí me dijeron que no dijera, pero no vayas a decir. Maquinan, ¿cómo? Aún en sus camas, cuando la cama es para descansar, relajarse, aún no se pueden dormir porque están pensando mañana cómo le hago. Y mañana no, y seguro lo voy a hacer. Se dan cuenta cómo hay, pero para estas personas hay un ay para aquellas personas que se van a dormir, bueno, dice que a dormir, pero no se duermen hasta no tener bien hecho el plan, hasta no tener bien trazado en su mente cómo la voy a hacer avergonzar, o cómo la voy a hacer que caiga o que caiga, sea hombre, sea mujer, usted me entiende, pero lo importante es de que está aún para descansar y no puede descansar porque está maquinando, pensando de qué manera lo hago, de qué manera lo enfrento o de qué manera lo enfrento, ¿verdad? De qué manera lo avergüenzo, de qué manera lo humillo, de qué manera, ¿verdad? Hago que lo corran para que me pongan a mí, porque aún así hay hermanos que son envidiositos, ¿verdad? Quieren la posición del otro, ¿verdad? Y pues sabe que si corren al otro, pues ahora le toca a él. Y entonces empieza a llevarle chismes, ¿verdad? A o argüendes, ¿verdad? O levantándole falsos. Por eso dice la Biblia, hermano, que hay de aquellos. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermano, de aquellos? ¿Qué dice la Biblia acerca de hay de aquel que se meta con un hijo de Dios? Fíjese que yo he tenido una experiencia. Bueno, varias, no una, varias. Y a veces me han querido hacer daño a mí. Pero nosotros ya sabemos que nosotros no tenemos que meter las manos. Antes sí, quizás metíamos las manos, pero ahora ya no metemos las manos. Porque ¿sabe qué? Porque la Biblia dice que Dios se encargará de hacer justicia por los hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice acerca de la Biblia, hermano, de esos que, porque hay un hay también para ellos? Hay de aquellos, Jesucristo, hermano,
hablando a sus discípulos, dijo en el libro de Lucas capítulo 17 del 1 al 2, dijo: imposible es que vengan los tropiezos, mas hay de aquellos por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeños. O sea, hay un castigo para aquel que hace tropezar a un hijo de Dios, a uno de sus pequeños. Hay un castigo, y a veces Dios, hermano, castiga muy duro, ¿verdad? Quisiera decir que castiga suave, pero pues no. La justicia de Dios es muy dura. Por eso no nos conviene tener a nosotros, hermano, al enemigo, a Dios, perdón, no nos conviene tener a Dios como nuestro enemigo, porque entonces sí vamos a mirarnos mal. ¿Qué somos nosotros ante Dios, hermano? Somos más pequeños que un asquilín. ¿Cuántos conocen los asquilines? Los asquilines son más chiquitos que las hormigas, los asqueles, ¿verdad? Yo cuando me he subido a los aviones, hermano, y voy mirando por la ventanita, porque yo siempre digo a mi esposa: ya tiene la ventanita. y cuando me he subido al avión, hermano, y miro que aquellos trailers, ¿verdad?, grandes, y luego miro los trenes, pero de repente parecen como 100 pies los trenes. Y de momento ya no se mira nada. No se diga los humanos, ya no se mira nada. Nosotros ante la presencia de Dios no somos nada, ¿verdad? No somos nada, somos tan pequeños, hermano, que no nos conviene, hermano, la justicia de Dios en contra nuestra. En resumen, hermano, el hay en la Biblia es una expresión poderosa que nos relaja, ¿verdad? Nos enseña también, hermano, a ser advertidos, invitados a que nosotros seamos guiados hacia el arrepentimiento. Que usted, hermano, sepa que Dios es justo. Por eso puse yo una balanza ahí en esa imagen. Una balanza, justicia. Que si usted dice que es cristiano, debe de pesar lo que pesa un cristiano. Si usted dice que es cristiana, debe de pesar lo que dice un cristiano. ¿Se acuerda cuando a un hijo de un rey, si no mal me equivoco, le dice: porque fuiste hallado falta de peso? ¿Sí lo he leído? ¿Sí se acuerda? Le voy a invitar un café a la salida. ¿Quién fue hallado falta de peso? Nabucodonosor. Fuiste hallado falta de peso. ¡Ay de ti! Si te falta peso. O ay de ti si te pasaste de peso. Y no me refiero al peso físico, sino a la medida de que Dios nos quiere tener balanceados, justos, delante de Dios. Un peso justo. Si tú eres cristiano o cristiana, debes de pesar lo que dices que eres en la balanza de Dios, no en la balanza del ser humano, sino en la balanza de Dios. Tú y yo tenemos que, porque si no, hay un ay para ti, para mí, que es la justicia de Dios. Dios va a decretar, Dios va a declarar tu castigo y mi castigo si somos hallados falta de peso. Por eso, hermano, tengamos cuidado que cuando leamos esos hay en la Biblia, ese hay en la Biblia te dice mucho, te tiene que poner a reflexionar qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo demasiado bien, exageradamente. No se trata, hermano, de que tú, ¿verdad?, quieras impresionar a los demás,